Voy a intentar entonces a presentar los aspectos que me parecen fundamentales de Colombia y algunos aspectos de Venezuela, y después de eso entonces ustedes pueden cuestionar, preguntar, controvertir, y podemos organizar un pequeño debate sobre las cosas que uno va a presentar. Lo primero que yo hablaría es la importancia de saber que nuestros países todos forman parte de un sistema mundial, es decir, la política, la economía actuales son internacionales. Eso no significa que son iguales en todos los países, significa lo contrario, que las diferencias que tienen cada país, las especificidades de economía y la política de cada país hacen parte de un sistema mundial en este momento, y que eso comenzó a ser así a bastante tiempo, porque se habla que la globalización es una cosa nueva, pero no es así, ¿no? Realmente la globalización comenzó mucho antes. El primer paso fue el establecimiento de las grandes empresas coloniales, los árabes, en la época de los árabes. Después España y Portugal consiguieron la herencia de esa empresa colonial, y Portugal consiguió un primer imperio mundial, después España, y desde esa época tenemos un mundo que cada vez es más globalizado, cada vez está más integrado, mas el concepto mismo de América Latina es un concepto que nace de esa integración del territorio de las Américas al sistema internacional colonialista, que es un sistema inicialmente de empresa colonial, ¿no? El europeo coloniza, que colo, como lembra vos en el texto, vende ocupar un nuevo territorio, donde no existe ninguém, ¿no? Más existía, y eso ya significa que hay otros no territorio, y que esa es nuestra historia, pues ese otro que es invisibilizado, que es encubierto. Por eso Dussel fala que no existió descubrimiento de América, porque ya estaba descubierto, no existió encubrimiento de América, es encubierto, ¿no? Y generalmente las situaciones que existen en nuestros países es encubierta esa situación de relacionamiento entre el sistema mundial y lo que pasa en nuestros países. Lo que pasa en este momento en Siria o en Libia o en Irak está relacionado con los acontecimientos de América Latina. Lo que está pasando en Ucrania, somos parte de un sistema, lo cual hay más articulaciones importantes que tenemos que tener en cuenta, y lo que yo intento mostrar en el texto de la estrategia del imperio, que es un imperio. Imperio era Portugal antes, o España, o después Inglaterra. Ahora un imperio, donde lo importante de ese imperio no es la nacionalidad de los donos del imperio. En el caso de España imperial, por ejemplo, los banqueros eran alemanes, ¿no? Y muchos de los que tenían contratos en Canarias, en América, eran franceses, por ejemplo, o alemanes, o holandeses, más o imperio era español, ¿no? Y si el imperio ahora tiene su ejército, lo principal de su fuerza militar y económica en los Estados Unidos, no significa que el imperio sea exclusivamente de los Estados Unidos, ¿no? Es un sistema mundial que funciona, que tiene su racionalidad, y ninguno de nuestros países está fuera de eso, hace parte de eso, y los acontecimientos tienen que ver con los intereses o la resistencia que existe con el imperio, u otros intereses que intentan desenvolver también los seus imperios. Entonces tenemos que partir de ver eso, que no tenemos países isolados, no tenemos una Colombia aquí que funciona aparte, y una Venezuela aparte, y Brasil aparte, no. Hay una articulación de cada uno de estos países al sistema mundial, mucho más de lo que existe una articulación entre los países. Especialmente Colombia y Venezuela
tenían mucha articulación económica, más con Brasil no era así, ¿no? Que ahora Venezuela está entrando en el Mercosur, por ejemplo. Más tanto Brasil como Venezuela estaban integrados al sistema mundial desde antes. Entonces, pese a que la integración latinoamericana es fraca, la integración con el sistema mundial es muy fuerte. Y ven desde la empresa colonial. Una empresa colonial es una empresa que se entera en contra de la población del territorio, que está con los intereses de la empresa, del investidor. Por ejemplo, España, su primera gran empresa colonial, consistió en colonizar la propia España. Los reyes de Castella colonizaron España con las ovelias, con la industria de exploración de las ovelias, para pegar a lana, los tosqueadores, y llevar a lana para vender a Italia o a Holanda. Y esa era la industria del reino de Castella, y él estiña en un mapa, que era una de las cosas que quería presentar, más se estiña ahí más o menos, porque es la península ibérica o Portugal, y existía Mesa, eran una serie de rotas, las ovelias, diseño ahí desordenado, más quería hablar que las ovelias van caminando de la línea vermelha todo año. No verano, está en lo norte, no invierno está en lo sur, porque en lo verano se seca o pasto del norte, entonces las ovelias iban para el sur. ¿Y qué pasó con los camponeses que moraban ahí? Ninguém se importa. Después fueron para América a conquistar América, cuando estaban desempleados, muriendo de fome. Entre tanto les recorrían España a ovelias, y donde las ovelias están comiendo, los camponeses no pueden tener culturas, ¿no? Son deslocados pelo megaproyecto. Entonces, eran aras de desenvolvimiento. En esa época se hablaba mucho de la religión. Lembran vocês que la conquista de América fue feita en nombre de la fe. Por ejemplo, a mi ciudad, que tiene un nombre indígena, Bogotá, los españoles colocaron Santa Fe, mas a estas empresas daban nombres religiosos. Entonces era Orden de Nuestra Señora de Calatrava, a Virgen no sé qué, todas eran la Virgen, mas realmente lo único que era Virgen era la que era la empresa real de este colonialismo. Y yo menciono eso porque es una constante que tenemos en la historia de América Latina y que en Colombia es muy importante. Es decir, el fato de que el territorio es un territorio colonizado, es un territorio no, y que el territorio puede ser usado para explorar petróleo, para pasar una rodovía, para hacer mineración, para colocar, sembrar plantaciones de azúcar o plantaciones de palmeira del té, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa disponibilidad del territorio es un factor histórico que viene atrás. Todos los países latinoamericanos tuvieron lo que es la concentración de la propiedad, la tierra. La historia de América Latina es que los europeos pegan las mejores tierras para agricultura, las minas de oro, de plata, y las otras tierras, los indígenas se refugian ahí, entonces van para las florestas, que cada vez son menos, más ainda existen grandes, y por eso ainda ahí moran ahí todavía los indígenas que consiguieron sobrevivir. La parte andina, es decir, Colombia, fueron también para las montañas altas, los Andes. Tenemos montañas de más de 5.000 metros. Entonces, los indios van a morar en tierras donde tienen que sembrar con escopeta y colectarnos de sabes, porque los indígenas conservan solamente las tierras peores para la agricultura, siempre y cuando no tengan minas ahí, mineración. Conserva. Y eso acontece en toda América Latina, una concentración de la propiedad de la tierra. Y eso hace aparecer en nuestros países un fenómeno que es gamonal. Después de la independencia,
que aquí en Brasil se llamaban coronéis o coronelismo, en nuestros países es o gamonalismo. ¿Qué é o gamonal? ¿Qué é o coronel? O coronel brasileiro o gamonal, o en México llaman de caciques, que es un nombre indígena que significa otra cosa, un chef indígena, mas en México llaman a estos chefes locais os caciques. Entonces, ese gamonalismo, caciquismo, baseado en la propiedad de la tierra, tiene poder político. Eso significa que o fazendeiro é también o prefeito, o gobernador, o diputado, o senador, y generalmente tienen sus propias tropas. Hay tropas que pueden llamarse de senadores, vigilantes, paramilitares, o ejército do estado tal. Colombia es un país que se caracterizó en el século XIX por muchas guerras civiles entre los gamonais. Tenían dos partidos, liberal y conservador, fueron muchas guerras, algunas eran de carácter nacional, otras eran de carácter estatal, estadual, en los estados que se llamaban en esa época, ahora se llaman de departamentos, y se enfrentaron. No comienzo de la independencia, Colombia no era nuestro país, sino era Venezuela, Colombia y Ecuador y Panamá. Panamá era un estado de Colombia, hasta que hicieron el canal y Estados Unidos independizó Panamá de Colombia. Y Venezuela y Ecuador eran estados de la República de Colombia, o que hoy se llama Colombia, se llamaba de Nova Granada. Entonces ese era un nombre que en castellano es Nueva Granada, Nova Granada. Ese era un nombre que tenía. Cuando se dividieron los países por presión de Inglaterra, o embajador de Venezuela, los Estados Unidos han demostrado con documentos que Inglaterra financió la separación de Venezuela de Nueva Granada. Incluso acontecieron rebeliones de oficiales del Ejército Libertador en Venezuela que se levantaron para exigir reunificar Venezuela con Nueva Granada en la República de Colombia. Uno de los oficiales de Bolívar, que fue partidario de esta unificación, era un brasileño que llamaba Luis Abreu y Lima, Luis Ignacio Abreu y Lima. Él era filho de los jefes de la Revolución Pernambucana. Cuando los portugueses fusilaron al pai de él estaba estudiando en la Escuela Militar de Pernambuco, y como estaban procurando a él para también fusilar, él huyó a Haití, donde estaba Simón Bolívar, y fue con él, con el ejército de Bolívar, para Venezuela y Colombia. Bolívar nombró a él de director del jornal del ejército que se llamaba Correio de Orinoco, que ainda existe. Él fue el director, después voltó para Brasil cuando Brasil ya era independiente. Fue autor del primer libro de texto de historia de Brasil. José Ignacio Abreu y Lima. Consiguen el texto en la internet completo en Xerox. Y escribió también un libro que se llamó O Socialismo. Fue tal vez el primer socialista de Brasil. ¿Ustedes sabían eso? Es porque ustedes no saben qué tanto estamos unidos todos, qué tanto estamos relacionados todos, qué tantos acontecimientos de la historia de nuestros países son así. José Ignacio Abreu y Lima es un héroe de la Venezuela, uno de los oficiales bolivarianos, o primero socialista de Brasil, y hasta ahora no tienen encontrado primero brasileño que saiba de Abreu y Lima, porque a ustedes no enseñan eso en las escuelas, como a nosotros también no. Entonces, eso invisibilizar. Mas lo cierto es que los gamonais fueron los que causaron la división de Nueva Granada, se pusieron de Colombia, se pusieron al servicio de Inglaterra para dividir el país, y ficó dividido en 3 países. Después apareció otro que era Panamá, mas inicialmente en 3 países. Fueron fazendeiros, fueron gamonais, y después ellos mismos hicieron las guerras civiles de Colombia una tras otra.
ese gamonalismo, con excepción de un periodo de Colombia, o Revolución de los Artesados en 1854, que consiguieron el poder de los artesados, nomearon de presidente a un general del ejército que tenía derrotado a los esclavistas en la última de las guerras civiles del momento, que era indígena, José María Melo, y que tenía sido los rebeldes en Venezuela cuando dividieron el país, que intentó reunificar el país. Y él fue presidente por 8 meses, y más no resto de tiempo el país fue gobernado por los gamonales. O el ejército de Colombia, ese es un dato importante, fue destruido después de esa revolución, porque él era comandante del ejército, o el ejército apoyó a la revolución y fue derrotado por las tropas de los gamonales armadas por Inglaterra y Estados Unidos. Entonces Colombia no tenía ejército